Habitantes del jardín, reciban un saludo muy especial. Mi nombre es Patricia Martínez y Fuentes, yo soy abogada de la línea Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Y vengo hoy a hablar con ustedes sobre un tema muy importante, el cual es la violencia contra las mujeres. Primero que todo, tengo que decirles, mujeres, ustedes no están solas. En este municipio existen muchas entidades comprometidas con la garantía a una vida libre de violencia de parte de ustedes. Estoy hablando principalmente de la Mesa para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde están todas las autoridades que tienen competencias para la atención, la prevención de las violencias contra las mujeres. Pero primero miremos de qué estamos hablando. O sea, cuando yo les digo a ustedes que hay violencias, ¿qué significa eso? ¿Qué es una violencia contra las mujeres? Una violencia contra las mujeres es la violencia que se le produce a una mujer por el hecho de ser mujer. Vamos a explicarlos. Existe una ley muy importante. La pueden consultar en internet. Recuerden que el internet es sabio. La ley 1257 de 2008. Ahí nos hablan de unos tipos de violencias. Y las violencias contra las mujeres, entonces, según esta ley, son la violencia física, puño, patada, pellizco, mordisco e inclusive la muerte. Esa es una violencia que además es lo que nosotros hablamos en derecho, el sumum, o sea, la suma de todas las violencias. Ahí se resume. Primero te pegan, así, te empujan, después te pegan, después te matan. Entonces, esa es la violencia física. Tenemos la violencia psicológica. La violencia psicológica es aquella que te hace sentir mal, aquella que te por debajea, aquella donde el señor llega a la casa, entrega el mercado y dice, ahí les traigo ese mercado manada de mantenidos. O sea, cuando vos estás levantada todos los días desde las 5 de la mañana e inclusive estás atendiendo a los marranitos, estás atendiendo a las vacas, a las gallinas que no son hijos tuyos, pero fuera como que si fueran hijos tuyos, porque entonces nadie te reconoce ese trabajo. O cuando estás atendiendo a tu esposo y a tus hijos y le preguntan al señor y su esposa qué hace y dice nada, y llega convencido que el mercado lo trajo él y que vos no te lo ganaste. Y el problema es que vos te convences de eso. Esa es la violencia psicológica, cuando te controlan, cuando no te dejan ir donde tu mamá, cuando no podés salir con tus amigos y tus amigas porque ya te están haciendo mala cara, cuando te llama por teléfono, te pone un WhatsApp e inmediatamente tenés que contestarle, porque si no le contestás es que ahí estás con el mozo, ¿cierto? Eso es una violencia psicológica. Toda esa situación de control, cuando te dice cómo te tenés que vestir, por ejemplo. Esa es violencia psicológica, que a veces la naturalizamos y ni siquiera nos damos cuenta que existe. Otra violencia importante es la violencia sexual. La violencia sexual, ¿cuál es? Es la interacción sexual con una persona, sea física o verbal, en contra del consentimiento. Las mujeres casadas, y ya lo dijo la Corte, las mujeres casadas no somos esclavas sexuales. Nosotras sí nos comprometemos a tener relaciones sexuales con nuestros esposos, por supuesto, pero no es que cuando ellos quieran y nosotras no. Cada relación sexual tiene que ser una relación consentida, pero no solo para las mujeres casadas, también para las mujeres que viven en unión libre o para las novias que tienen relaciones normales con sus novios. No es que entonces, como ellas siempre, es que usted siempre se ha acostado conmigo, sí, hasta hoy que no quise, hasta hoy que tengo dolor de cabeza, o hasta hoy que no quise, hasta hoy que tengo otras cosas, no siempre está el palo para cucharas. Esa es una violencia sexual. Si te obligan a la fuerza, es una violencia sexual. Ahí también hay dos asuntos bien importantes para hablar. Uno es que cuando hay relaciones sexuales o simples contactos sexuales entre una persona mayor de edad con un menor de 14 años o que esa persona le lleve 7 años, por ejemplo, ahí hay una violencia sexual. Es decir, las personas, hombres o mujeres menores de 14 años, no hay libertad sexual. ¿Qué quiere decir? Que no pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con una persona mayor. ¿Qué tiene que hacer la persona mayor? Respetar, porque es que el mayor es el que tiene que respetar. Y otro asunto bien interesante en cuanto a la violencia sexual es el de que existe en Colombia un delito que se llama acoso sexual. El acoso sexual es cuando una persona
utilizando su superioridad, sea familiar, de dinero, porque es su patrón, porque es su profesor, o su, sí, le quiere que la persona tenga un contacto sexualizado. Vuelvo a repetir, físico o verbal. Uy, cómo te están quedando de lindos esos senos, le dice el profesor a la niña de 13 años, a la niña de 12 años. Eso es acoso sexual y tiene una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. O sea, en este momento si te dicen, ay niña, es que usted está sentada en la nota, el que te dijo eso está sentado en una condena de 1 a 3 años. Y hay otra violencia bien importante, que es la violencia económica. Esta violencia sí es bien difícil de que la gente se dé cuenta. La violencia económica es aquella con tiene daño patrimonial y es aquella donde el hombre se hace cargo de todas las finanzas de la casa. Vos trabajás, pero él dice en qué te tienes que gastarte tu plata. ¿Sí? Pero ¿cómo así que usted se compró unos zapatos? Sí, es que yo me luché, esta plata me la luché madrugando y trabajando un mes para que me la pagaran y no me puedo gastar unos zapatos, ¿cierto? O por ejemplo, cuando los bienes los compra el esposo todos a nombre de él, o el compañero permanente. Ah, no, ¿de quién es la finca? De él, como que de él. ¿Y quién puso la plata? Ah, no, es que yo tenía una plata de una casita que mi papá me dejó, yo la vendí, se la entregué y él compró para él. O sea, eso es violencia económica. O cuando te separas y entonces ya tu ex compañero, porque si es esposo es distinto, cuando tu ex compañero corre a vender los bienes. Cuando es esposo también es una violencia económica, solo que tenés muchas más posibilidades de luchar pues tus derechos. Entonces va a vender los bienes. Pues hombre, cuando va a vender los bienes, podés ir a la comisaría de familia, y de una vez adelantamos, la comisaría de familia a decirle, señor comisario, aquí hay una violencia económica y este señor va a vender los bienes, por favor, ordénenle no vender, porque el señor comisario puede hacerlo. Y es importante recordar esto, la violencia no es solamente cuando te hacen el daño, sino cuando te amenazan con el daño, cuando te dicen y cuando vuelva téngase fino que la voy a medio matar. Eso ya es una violencia, ya la podés ir a denunciar. También hay otra violencia importante que yo sé que se sufre, espero, y yo creo que en jardín no se da, y es cuando te revictimizan, cuando vas a denunciar y no te reciben la denuncia, o cuando te mandan de Herodes a Pilato, ¿cierto? Te mandan, no, es que eso es de inspección, no, es que eso es de fiscalía, no, es que eso es de no sé qué. No, el funcionario no puede hacer que la persona camine, el que camine es el expediente. O sea, se recibe y se manda a la autoridad competente. Bueno, y vamos a hablar entonces ahora de las rutas. Las rutas tienen que ver con el tipo de violencia al que ha sido sometida, pero también con el ámbito en el que se te ocasionó esa violencia. Vamos a mirar. Tenemos la violencia que te ocurre en tu casa, que debería ser el sitio más seguro, pero no lo es, que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar entonces es aquella violencia que se recibe en la casa donde se vive de parte de uno de los miembros de la familia. Pero resulta que no solamente eso, también hay violencia intrafamiliar cuando el hombre con el que viviste, sea casada o sea en unión libre, o con el que tenés hijos e hijas, así nunca hayas vivido con él, te ocasiona una violencia. También con tu amante, porque en este momento la relación extramatrimonial también configura una violencia intrafamiliar. Esto lo dice la ley 1959 para que lo tengamos en cuenta y para que lo busquemos, una tarea, buscarlo en internet. Esta entonces es la violencia intrafamiliar, donde acudo yo cuando soy víctima de violencia intrafamiliar. Voy a la comisaría de familia. La comisaría de familia tiene 4 horas para dictarme una medida de protección, pero también puedo ir a la fiscalía. Solo que la fiscalía, para poder dictar una medida de protección, tiene que solicitarle al señor juez de control de garantías, a un juzgado de control de garantías, para que me dicte una medida de protección. Pero puedo ir a la una, a la otra o a las 2. Yo puedo ir perfectamente. Denuncio en fiscalía y en comisaría de familia. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es, vaya a la comisaría de familia. Ahí en Jardín, el doctor Juan David
le dicta la medida de protección y por ahí derecho él se lo manda a la fiscalía. Yo sé que él se lo manda a la fiscalía, entonces ya no tendría usted que ir a las dos partes, pero puede ir a las dos partes. Importante, importantísimo, cuando allá sea en la fiscalía, que yo sé que la fiscalía no es quien la recibe sino la SIJIN, porque la fiscalía está en Andes, entonces la recibe la SIJIN, o sea, la denuncia ante fiscalía la recibe la SIJIN. Cuando la SIJIN o el doctor Juan David le diga vaya a hacerse un examen médico legal al hospital, vaya porque es importante, porque esas son las pruebas que se necesitan para seguir adelante el proceso. Bueno, también tenemos la violencia por fuera del marco de la familia, por fuera de la violencia intrafamiliar, que es la violencia interpersonal. De la violencia interpersonal tenemos dos posibilidades: que la violencia interpersonal sea delito, cuando tu novio te quiebra el celular, no es porque no le gustó el celular, sino porque te quiere dejar incomunicada, o cuando tu novio te aporrea, te lesiona, o cuando el vecino se aprovecha porque estás sola y se quiere ampliar y entonces corre los mojones, corre los linderos y vos vas y le decís mire lo que hizo y encima te aporrea. Eso, por ejemplo, sería violencia de género. O, por ejemplo, cuando te violan, un desconocido te viola, o cuando te tiran ácido. O sea, ahí hay una cantidad de delitos que pueden constituir, cuando una inasistencia alimentaria también es una, bueno, por eso sería violencia intrafamiliar, pero como se aplica otro delito distinto, entonces se aplicaría aquí no la violencia intrafamiliar, sino que se aplicaría la inasistencia alimentaria. Todo ese tipo de delitos pueden ser delitos, violencias basadas en género. ¿Quién tiene la competencia? La fiscalía, es decir, vas a la SIJIN, denuncias en la SIJIN y la SIJIN se lo pasa al fiscal. Es el fiscal o la fiscalía quien decide, fiscal o fiscala, quien decide si esto es un delito o no. Sí, hay también casos donde no son delito. Por ejemplo, cuando tu novio te dice una sola vez, no te sigue, no te persigue, te dice una sola vez, si la veo con otra la mato, pero nunca te volvió a decir nada, jamás en la vida te volvió a decir nada, ahí no habría un delito, porque la amenaza en Colombia sola, así solita, no es delito. Cuando te zarandean pero no te ocasionan ningún daño, ¿cierto? Te cogen y te hacen así, pero no te ocasionan ni siquiera un morado, ahí no habría lesiones personales. O cuando el vecino, o el señor de la tienda, o el señor de la esquina, se para ahí todos los días a decirte cuando pasás, uy mamita, cómo está de buena, pero no te está diciendo que estás buena para hacer un doctorado, ¿cierto? Te está diciendo otra cosa. Vos podés ir, en esos casos vas a la inspección de policía, quien tiene toda la competencia también para dictarte una medida de protección. Entonces ya vamos en estos tres delitos, estas tres violencias. No vamos a decir que sos vos la que va a decidir si eso es delito o no. Quien decide si es delito o no es la autoridad, la fiscalía en este caso. Es posible que tu novio además te acose, te siga, te persiga, te espere, todos los días te pone canciones, todos los días te manda por WhatsApp, te manda no sé qué mensajes y no sé cuánto y te tiene medio loca. Eso ya sería un delito de constreñimiento ilegal, ¿cierto? Ya no es un asunto de inspección, pero el señor inspector pues miraría, o la señora inspectora miraría que si lo puede atender o si es un delito y se lo manda precisamente a la fiscalía. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. También cuando hablamos de violencia institucional, entonces la competencia es de la personería de Jardín, de la Procuraduría que está en Andes, la procuradora que está en Andes, o también de la Defensoría del Pueblo que está acá en Medellín, Defensoría del Pueblo Antioquia. A esas tres instancias le podés poner la queja porque hay una violencia institucional, es decir, te sentiste maltratada o te negaron la justicia. Esto, fíjate, lo que tiene que ver con rutas, pero también hay una cosa bien importante. Y entonces los hospitales, bueno, cuando hay un daño en la integridad corporal, hay que ir al hospital antes de ir a denunciar. No vas a ir a la SIJIN con el ojo chorreando sangre. No justifica, no es necesario.
No vas a ir a la SIJÍN cuando fuiste violada o abusada, o cuando la niña fue violada o el niño fue violado. No, se va a la ESE, se va al hospital. Además ustedes tienen un hospital hermoso, pues, y grande y muy bonito. En este caso, ustedes van y el hospital es quien debe informar a la autoridad competente que se cometió un delito en tu contra. Así que en ese caso no tenés que ir primero con el ojo afuera a la SIJÍN, porque es que de todas formas la SIJÍN va a ir al hospital o el hospital le va a mandar a la SIJÍN o a la Fiscalía en Andes le va a mandar toda la información. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque allá en el hospital no te hacen la evaluación, ojo, te hacen la atención clínica, la atención sanitaria, pero tienen la obligación de tomar todos los datos, hacer una buena anamnesis, se llama, cuando te apuntan lo de la historia clínica, te apuntan bien, tienen esa obligación, y además cuando se cometió un delito tienen la obligación de hacer lo que se llama la cadena de custodia. Es decir, ellos saben qué hacer con la ropa, ellos saben qué hacer con todos los materiales del delito, ¿cierto? Te sacan fluidos y no sé qué, y todo eso lo guardan para cuando la fiscalía ya reciba el caso y le solicite, entonces que entregue esos materiales y que además haga un dictamen médico legal. También es muy importante que hay otra medida, además de las medidas de protección, que son las medidas del artículo 17 y 18 de la ley 1257, que es la medida del artículo 19. La medida del artículo 19 es bien importante porque la medida del artículo 19 dice que tenés derecho a estar en un sitio con tus hijos y tus hijas pagado por la seguridad social, es decir, pagado por tu EPS o por tu EPS subsidiario. Esto es bien importante, esto opera en los casos de violencia intrafamiliar que está conociendo la comisaría, o de violencia intrafamiliar que está conociendo la fiscalía, o de las que está conociendo la fiscalía fuera de la violencia intrafamiliar. Desafortunadamente la inspección de policía no puede hacer esa orden. Y un asunto que no se nos puede quedar, porque Jardín tiene una comunidad indígena muy importante, muy grande, muy concentrada, que tiene su propio gobierno. Cuando se es indígena, la competencia está en la autoridad indígena, a menos que sea violencia sexual. Cuando es violencia sexual, la competencia está en la fiscalía. ¿Sí? Importantísimo, si la autoridad indígena no hace su trabajo, la personería y la comisaría de familia tienen competencia. ¿Por qué razón? Porque es un asunto de derechos humanos, y los derechos humanos no puede decir, no, es que aquí no hay la jurisdicción es especial. No, para derechos humanos no hay jurisdicciones especiales. Para derechos humanos la jurisdicción está con el competente, y el competente ahí, ¿quién sería? La comisaría de familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en Andes hay, o la personería, porque para el personero o la personera de Jardín no hay ni un solo centímetro del municipio vedado. Bueno, ya les hablé de las medidas de protección, pero es importante tenerlas como más presentes. Miren, las medidas de protección están en el artículo 17 y el artículo 18, se lo había dicho, y se aplican indistintamente para todos los tipos de violencia, ¿sí? Para todo tipo de violencia, porque la ley 1257 habla de violencias contra las mujeres. No está diciendo si es intrafamiliar, si es violencia en el marco del conflicto, no está diciendo nada de eso. Y esas medidas son bien importantes porque las medidas de protección, hay algunas que son muy importantes, por ejemplo el desalojo, por ejemplo sacar al agresor de la casa. ¿A quién le corresponde? A la policía de Jardín, es a quien le corresponde sacar al agresor de la casa, pero también puede ser ordenarle al agresor que no venda los bienes, con autorización del juzgado de familia. También puede decirse que, y es importante, con quién van a quedar los niños, es decir, la señora va y entonces dice, desaloja al agresor, ella se queda con los niños y las niñas, y el señor tiene que dar tal alimento y tiene derecho a las visitas tal día, tal hora, ¿cierto? Para que se eviten después problemas. Eso es muy importante, esas medidas de protección las pueden revisar ahí. Y también está la medida del artículo 17, donde dice que en determinado momento sacar a la mujer del sitio donde está corriendo el peligro y llevarla a un sitio donde
ella con sus hijos y sus hijas siempre, porque las mujeres solas no salimos. Solas preferimos que nos maten a dejar nuestros hijos y nuestras hijas, ¿cierto? Entonces salimos con nuestros hijos y nuestras hijas. Si no se puede desalojar el agresor, por ejemplo, porque usted vive con la suegra, pues, ¿cómo va a desalojar al hijo de la señora, cierto? Pues, ni más faltaba. Entonces en esos casos tienen el derecho las mujeres a que el municipio las ponga en un lugar donde se proteja. También es muy importante recordarles a ustedes, por si no lo sabían, que nosotras, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, contamos con un mecanismo de protección que se llama Hogares de Protección. Y ese mecanismo recibimos a las mujeres transitoriamente hasta por 3 meses y tenemos un equipo psicosocial que trabaja todo el caso de las mujeres, es decir, que trabaja con ellas la parte psicológica, que trabaja todo lo que tiene con redes sociales y con todos sus apoyos y todo esto, y unas abogadas que trabajan precisamente en los procesos, que acompañan a las comisarías, que acompañan a la fiscalía, que le buscan representación de víctimas a la mujer víctima, y que con eso muchas veces logran que el agresor sea detenido y la mujer pueda estar ya tranquila porque ya nadie la va a agredir, porque ya nadie la va a esperar, porque ya nadie va a intentar matar. Entonces es bien importante recordar eso, o sea, ustedes dirigirse a la comisaría de familia a solicitar que les pidan apoyo con la Secretaría de las Mujeres de Antioquia en Medellín, en algún sitio de Medellín, porque ni siquiera nosotras, las de Vida Libre de Violencia, sabemos dónde quedan esos hogares de protección, no tenemos idea, porque es precisamente confidencial para la seguridad de las mujeres. Y aquí nos viene algo bien importante, ¿dónde vamos a pedir ayuda? Es decir, cuando nosotras decimos, es que yo sí estaré siendo violentada, es que a mí me parece que sí, o será que soy muy bien peliculada, pues ustedes tienen la posibilidad de llamar a la línea 155 de la Policía Nacional, que hay un grupo de policías expertos y expertas que atienden los casos y que le dicen a usted a dónde ir, y que si el caso es muy complicado, inmediatamente, bueno, así no sea el caso complicado, inmediatamente se lo mandan al comando de Jardín. Pero también ustedes pueden ir a la oficina de la mujer, porque en la oficina de la mujer ustedes tienen una profesional muy comprometida que las va a apoyar, las va a asesorar y, por ejemplo, les va a conseguir el hogar de protección. ¿Por qué razón? Porque es posible que usted diga, yo sí quiero y voy a denunciar, porque sí hay que denunciar, pero yo aquí no denuncio porque me da miedo, o denuncio y me voy. Entonces, listo, perfecto, está ahí, y antes de salir el doctor Juan David le toma la denuncia, o cuando llega a Medellín también se le organiza la denuncia con estas abogadas que yo les decía. Hay algunos otros tipos de violencia que aquí pues no nos da como todo que es, por ejemplo, la violencia en el marco del conflicto. Ustedes ahí tienen la personería que les apoya, ¿cierto? La unidad de víctimas tiene una legislación especial, la ley 1719, que habla de la violencia sexual en el marco del conflicto, y la ley 1448, que es la ley de víctimas, ¿cierto? Entonces estas tienen unas rutas especiales. O también tenemos la violencia obstétrica, que es cuando en el hospital no te tratan bien en el momento en que vas a tener el bebé y te dicen, es que no le dolió, no estaba gritando ni estaba llorando cuando lo estaba haciendo. No, claro que no, es que estaba en otro asunto, ¿cierto? Tener un hijo es distinto. O en este caso se está trabajando ahora lo que se llama parto humanizado, que es bien importante. Pregunten en el hospital si ya el municipio de Jardín tiene pacto humanizado, y si no, pues sería bien importante que se empezara a trabajar el pacto humanizado. También está otra violencia que es bien importante, que es la violencia donde te dicen, es que ahí lo que usted está haciendo es una alienación parental. La alienación parental no existe, de verdad que no existe. O sea, eso fue un invento de un psicólogo de Estados Unidos, y lo que pasa es que él abusaba de sus propios hijos. Y entonces decía que la esposa era la que le metía eso en la cabeza a los niños y a las niñas. Y resulta que no, que era él. Y entonces la alienación parental no está. Lo que aparece muchas veces es las ganas de vengarse de la mujer
a raíz de los hijos. O sea, un señor que jamás se preocupó por los hijos, nunca se preocupó por los hijos, pero cuando la señora lo deja ya dice que es el mejor padre y ya quiere tener a los hijos y ya quiere quedarse con ellos porque la mamá ya no sirve y no sé qué cosas, cuando la mamá fue la que crió a los niños. Entonces eso, por ejemplo, también es bien importante tenerlo en cuenta en el momento en que estemos hablando de las violencias. Eso ya está documentado y ya hay varios casos. Esta semana, desafortunadamente, ustedes lo vieron en las noticias, un joven mató a su bebé de 17 meses, lo tiró al río porque la señora lo dejó. Se lo arrebató a ella y salió corriendo y lo tiró al río, y después dijo con la tranquilidad del caso que lo había tirado al río. Tanto que la autoridad de género de allá pensaba que lo tenía escondido porque con esa frialdad no se habla de matar a un hijo, pero al final encontraron el cadáver del niño y se dieron cuenta que era cierto. Entonces miren ustedes que hay una cantidad de violencias. ¿Y qué hizo él? Era una violencia para la madre, pero a través de instrumentalizar el hijo. Entonces miren ustedes que es bien, bien complejo aquel asunto de las violencias. Pero yo les digo, la única forma de cerrar la violencia, de acabar con la violencia, es cerrando el ciclo. ¿Cómo se cierra el ciclo? Denunciando. Ustedes denuncian, cierran el ciclo de la violencia. Ahí está su mesa municipal para erradicar la violencia contra las mujeres. Ahí estamos nosotras de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia para apoyarlas. Muchas gracias.